Buenas chavales, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en el segundo vídeo de lo que es el mantenimiento y reparación de ascensores. Vamos a ver, lo que vamos a ver en este temario es el polímetro, que es el instrumento de medida indispensable en lo que es el mantenimiento de ascensores. Vamos a ver el funcionamiento de este, y lo que no quiero es meteros mucha teoría y mucha práctica, y lo que quiero, ya os he dicho, es que relacionéis lo que es el polímetro y qué cosas puede medir el polímetro, para los que nunca habéis practicado con este instrumento de medida, ¿vale? Luego más adelante ya os iré explicando lo que es el dibujo práctico, que es intensidad y tensión. Esto también quiero que sepáis, porque vamos a esta terminología de intensidad y tensión lo vamos a ver continuamente, y es una cosa también imprescindible para medir con el polímetro, ¿vale? Luego daremos tensión alterna continua en otro vídeo, el transformador y el puente rectificador, porque siempre en cualquier cuadro de maniobra tiene que haber un transformador y un puente rectificador, y ya os explicaré lo que es. La ley de Ohm, para poder hacer cálculo de resistencias. Otra cosa imprescindible es la resistencia y el código de colores e identificación, lo que es serie y paralelo, y ya nos meteremos de lleno lo que es el principio de ascensor, que es todo una serie y un significado práctico. Bueno, muy bien, pero lo que os he dicho, lo primero que vamos a dar es el polímetro, el instrumento de medida indispensable. Y os voy a hacer un ejemplo para que lo entendáis, muy práctico, de lo que vais a medir con el polímetro casi siempre, ¿vale? Así que nada, vamos a preparar la mesa de trabajo, y aquí tenéis un dibujo de lo que es el primer tema, de lo que vamos a ver hoy, que es el polímetro. El instrumento de medida indispensable. Es muy indispensable en lo que es el mantenimiento del ascensor, ya lo sabéis. Y está, lo que os dije al principio, está pensado para aquella gente de mecatrónica que nunca ha visto este aparato de medida, y quiero que aprendáis a utilizarlo. Esto es un polímetro. Mirad, ahora en el siguiente, en este vídeo, vais a verlo in situ, lo que es un polímetro de medida de verdad, pero aquí tenéis el dibujo. Muy bien. Esto es un polímetro. Y aquí va unas pinzas, ¿vale? Y ya os diré que es este agujero negro, este agujero rojo y los demás agujeros. ¿De acuerdo? Aquí pone 10A y aquí MA, ¿vale? Más esta ruleta, que es la que vosotros tenéis que elegir según lo que midáis. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer un receso para preparar la mesa de trabajo. Bueno, pues ahora, con este receso, ahora nos vemos. Gracias. Bueno, pues aquí tenéis lo que es la mesa de trabajo, y vamos a empezar a lo que os dije antes. Os voy a explicar para que entendáis los términos que vamos a ver ahora.
Bien. Imaginaos aquí un camino, ¿vale? Imaginaos un camino. Aquí hay un muro, ¿vale? Y aquí seguís el camino, ¿de acuerdo? Bien. Los conceptos que vamos a ver. Este muro, para poder moverlo, os va a ofrecer una resistencia, ¿vale? Una resistencia. Y aquí hay personas, unas cuantas personas, ¿vale? Estos son personas. Y por detrás imaginaos que viene una bola que puede aplastar a estas personas, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a llamar resistencia. Y os voy a pintar estas rayas. ¿Vale? Bueno, esta pelota o esta bola va a tener un voltaje o tensión. Bien, quiero que sepáis lo que es voltaje. Aquí tenemos otro concepto. Apuntarlo, ¿eh? Voltaje o tensión. Bien. Vamos a ver. Pues entonces, veis, viene la pelota hacia aquí y os quiere aplastar con ese voltaje o tensión. Y aquí empezáis a hacer una fuerza. Esa fuerza se va a llamar intensidad. ¿De acuerdo? Bueno, esto va a ser la fuerza. El voltaje o tensión se va a medir en voltios. La resistencia se va a medir en ohmios. Muy bien. Y la intensidad se va a medir en amperios. ¿De acuerdo? Este voltaje o tensión puede ser alterna, que se simboliza por este simbolito, o continua. Lo voy a poner aquí. Alterna o continua. Bueno, pues entonces veis que la intensidad, es decir, la fuerza que vosotros hacéis para poder abrir este muro, veis que no podéis porque tiene una resistencia muy alta. Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que se hace que esa fuerza la tendréis que llamar a más gente para poder moverla. Bien. Entonces, cuando tenéis mucha intensidad, lo que hace esa resistencia, porque esto ofrece una resistencia, lo que hace es que entonces ya vais a poder abrir
esta resistencia y escaparos. ¿Vale? Pero quiero que tengáis estos conceptos, que es voltaje-tensión, que sería la pelota, que va a tener un voltaje-tensión fijo. Bien. La intensidad, según la resistencia, va a variar y entonces os podréis escapar. Bueno, pues después de esto, que quiero que lo tengáis bien claro, vamos a ver lo que es el polímetro físico. Y os explicaré también otra cosa del polímetro, todo lo que se puede medir con el polímetro. ¿De acuerdo? Bueno, pues hacemos un receso y ahora os preparo la mesa. Bueno, ya estamos aquí con la mesa limpia y vamos a ir colocando aparatos y os iré explicando lo que es cada aparato. Muy bien. Esto se llama placa board o placa protoboard. Como veréis, tenéis puesto lo que es positivo y negativo, que esto va a ser para la tensión continua, que no confundáis tensión con corriente. Cuando alguien os diga medirme la corriente que entra en este ascensor, se referirá mucha gente al voltaje, pero están muy confundidos. Lo que sí es corriente se referirá a la intensidad. Y cuando os digan medir voltaje, será medir la tensión. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto va a venir muy bien si tenéis un laboratorio en casa, porque todos estos agujeritos van unidos, ¿vale? Todo esto va unido, es decir, podéis pinchar un componente aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, según las necesidades que tengáis. Igual que aquí vamos a meter las tensiones, normalmente aquí pondremos una tensión y aquí otra tensión, ¿vale? Y os explicaré cómo es. Bueno, estos son unas puntas para poder insertarlas en estos agujeritos, ¿de acuerdo? Esto se llama protoboard o placa board. La podéis encontrar en cualquier sitio que ya sabéis en sitios donde se venden estos artículos, en un sitio muy famoso que tenéis muchos en el móvil. Vamos a por otro aparato de medida, digo aparato de medida, no, perdón, otro utensilio que es la fuente de alimentación, ¿vale? Esto es una fuente de alimentación, vamos a encenderla. Bien, esta fuente de alimentación es de corriente continua. Es decir, ¿por qué se llama corriente continua? Eso ya lo explicaremos un poquito más adelante. Ves que tenéis un borne rojo y un borne negro, ¿vale? Bueno, esto también lo podéis comprar en cualquier aplicación que tenéis en el móvil y que sabemos todos cuáles son. Bueno,
Esto son resistencias, ¿de acuerdo? Que sería el bloque S con el que nos impedía pasar en el dibujo anterior. Que tiene, como podéis ver, vamos a ver si lo enfoca bien, tiene un código de colores, que también lo veremos para poder identificar qué valor tiene este bloque o resistencia, que se mide en ohmios, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos para atrás, para que veáis bien aquí lo que vamos a hacer. Vais a ver lo que es el aparato de medida indispensable que os dije. ¿Visteis la foto? Esto es un polímetro. Vamos a colocarlo aquí. A ver si nos da la pantalla. Si no la abrimos. La abrimos un poquito, o por aquí. Vale, de acuerdo. Aquí veis que tenéis una borna común, ¿de acuerdo? Que va a ser, esta borna va a estar fija y la borna roja, según lo que queráis medir, vais a cambiarla o aquí o aquí. Aquí tenéis voltios, ohmios, que dijimos resistencia. Esto es intensidad o fuerza en miliamperios. Y luego que vais a cambiar a 10 amperios y corriente continua, que es DC, pues lo ponéis aquí. Pero bueno, esta va a ser muy raro que lo utilicemos en ascensores, ¿vale? Bueno, aquí tenemos igual, aquí tenemos 12 voltios, que es la fuerza, esto es lo que dijimos al principio, que va a ser la piedra, y esto es la intensidad, la fuerza que se ofrece para poder abrir esa resistencia. Bien, el polímetro tiene distintos conectores. Aquí tenemos que esto es lo que va enganchado aquí, uno rojo y uno negro, y es banana, cocodrilo. El cocodrilo va a venir muy bien porque son como unas pinzas, como si fuese la batería del coche, y no vais a tener ningún problema en la medición, ¿vale? Porque lo engancháis al componente. Luego tenemos las pinzas normales, que son banana también, y el otro extremo son puntas, que podéis quitar el tapón y lo podéis medir. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a utilizar mejor ahora para medir lo que vamos a medir, que es la tensión, que esta fuente de alimentación da solamente tensión continua, ¿eh? Tensión continua o voltaje en continuo. Y está a 12 voltios. Bien. Bueno, pues vamos a colocar. Mirad, vamos a explicar esto. ¿Qué mide este aparato? Bueno, aquí tenéis que mide tensión continua, tensión alterna, según vayáis moviendo la ruleta. Esto es la escala. Lo mejor en tensión alterna es que lo pongáis en 600, ¿vale?
¿Qué es en 12 voltios? Por ejemplo, tenemos 12 voltios, pues lo ponemos en 200 y me dirá. Luego, aquí vais a medir resistencia, según lo vayáis colocando. Bien, bien. Vale. Aquí me diréis lo que es también el diodo. El diodo ya os diré cómo, qué es y para qué sirve, pero más adelante también. Y esto es muy importante en ascensores, la continuidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí tenemos lo que es la fuerza o intensidad. ¿Veis? En amperios, en miliamperios, en miliamperios y en miliamperios. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a apagarlo y vamos a medir, por ejemplo, los voltios que tenemos en esta salida. Pues vamos a enganchar, mira, lo podemos hacer directamente. Aquí enganchamos la punta roja, perdón, la punta negra, que va a ser 0 voltios, y la punta roja, que va a ser los voltios estos que me dan aquí. ¿Vale? Vamos a enganchar ahora las punteras del polímetro. Muy bien, lo encendemos. ¿Y qué vamos a medir? Tensión continua. Bueno, y tenemos dos, bueno, vamos a subirlo un poquito. Mira, la intensidad, no, vamos a poner una intensidad y un voltaje un poquito más alto. Vamos a poner 24 voltios porque nos da hasta... ¿Qué es lo que se va a utilizar normalmente en un ascensor? Se van a utilizar 24 voltios en continuo también, lo que es para pulsadores. A ver, vamos a subirlo. Esto también no sale muy caro, ¿eh? Esto para hacer vuestros ejercicios en la protoboard. 17. 18. 19. Vamos a ver si llegamos a 24. Venga, hombre. Esto ya te digo que da hasta 30 voltios en continua. Que tiene un polo positivo, que sería más 24 voltios, que es donde vamos a llegar, y 0. ¿Vale? Y eso en tensión continua. Repito, tensión continua, lo que hemos dicho al principio, del esquema de lo de la bola. A ver. ¡Ey, me he pasado! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a bajarlo un poquitín. Un poquitín. A ver si me marca el 0, a ver si somos capaces. Vale, ahí está. Pues nada. Cogemos el polímetro. Como lo que vamos a medir es V continua y son 24 voltios, en 20 no nos va a medir. Entonces lo ponemos en 200.
porque no va a llegar a esa escala. Vamos a ponerlo, la otra borna, la borna roja, en V, que es tensión. La metemos ahí. Vamos a ver si me entra. Ahí está. Bien. Ya veréis, ¿eh? Lo ponemos aquí. Vamos a coger y acordaros, uno es 0 voltios, que es el negro, y unimos negro con negro. Y ahora unimos el rojo con el rojo, que va a ser el polo positivo. ¿Veis? Entonces nos mide la tensión que marca aquí, 24, pues 24. Si lo bajáramos esa escala, no nos mediría nada, nos daría un 1. Es decir, que tendríamos que subir de escala para que nos midiese los 24 voltios. ¿Vale? Bueno, tiene una oscilación, pero son 24 voltios. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a alimentar un circuito normal. ¿Vale? Quitamos las bornas, vamos a quitar el multímetro o polímetro, lo ponemos en off. Bien. Vamos a colocar aquí en la placa board mira, como hemos dicho que todo esto va unido, todo esto va unido, pues vamos a colocar una resistencia aquí. De aquí para abajo no va unido, es decir, habría que hacer un puente. Yo ya me sé el valor de esta resistencia, bien, y vais a ver que sin tensión, vamos a medirlo sin tensión, lo que mide una resistencia sola. Bueno, vamos a cambiar las puntas, si queréis, o bueno, no, venga, vamos a dejarlo. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir resistencia, que es el bloque ese. Está lo mismo en la pinza roja. Aquí vamos a medir resistencia. Pues según esto, vamos a aumentar. Aquí pone que sí, tenemos ohmios, que es lo que medía resistencia. Vale. Pues vamos a colocarlo. Bien. Encendemos. Encendemos y lo vamos a colocar en resistencia. Vamos para acá. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, en 200 cada kilo. Bien. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ver si nos mide algo. Para medir la resistencia da igual como lo coloquéis, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poner un cable aquí, vamos a volver a la pantalla normal, una banana aquí y otra banana aquí. ¿Qué nos mide? Nada, porque no hemos
no hemos puesto la escala necesaria. Bien. Bajamos. Aquí, ¿qué nos mide? Nada, porque no hemos puesto, es decir, que esta resistencia es menor. Vamos a poner esta. ¿Qué nos mide? Nada. Todavía, porque esta resistencia es menor. Si lo ponemos aquí, ¿qué nos mide? A ver, esto me parece a mí que no nos está haciendo bien contacto. Vamos a ver. Vamos a ponerlo. Parece que están mal, o están mal las puntas. Ahora, que tenía mal metido el... Aquí pone 965. 966. 966 ohmios, ¿vale? Si lo bajamos a 200, no nos va a medir nada, es decir, que es más. Tenéis que subir la escala. Lo ponemos en 2K y nos mide 965. Esto, según el código de colores, que ya lo veremos, os he dicho que más adelante, tiene un más menos 5% de lo que es el valor, ¿vale? Que puede variar entre un más menos 5%. Bueno, pues vale, esta resistencia vale 966 ohmios, ¿vale? Se mide en ohmios. Muy bien, vamos a ponerlo en off. Bien. Y vamos a medir otra cosa. Bueno, vamos a dejar, por ejemplo, la resistencia. Bueno, no, la cosa más importante que tenéis que saber. Que ya os he dicho que en ascensores es lo que vais a ver mucho. Bien, vamos a cambiar las puntas. Ahora os lo digo. Y vamos a poner las puntas normales. Bien. Y vamos a medir, a ver, estos aparatos de medida, bueno, como todos podéis saber, vamos a apagar la fuente de alimentación. Estos aparatos de medida los tenéis por menos precio. Podéis ir a un, que ya sabéis que ahora no se puede llamar, como todos sabemos, tenéis que ir al bazar. En el bazar tendréis polímetros mucho más baratos. Yo os recomiendo que compréis un polímetro de 50 euros, que está muy bien y tiene bastantes funciones. Este no me acuerdo lo que me costó comprarlo. La verdad que no lo sé. Pero uno de 50 euros, 60 euros, ya es un pepinín de polímetro. Ya estaría muy, pero que muy bien. Bueno, esto nos importa porque esto es unos estudios que estoy haciendo yo ahora de un curso de Arduino, que es para programación. Ya os digo que, por eso os digo que la electrónica básica es muy indispensable en ascensores, pero si queréis saber ya más de electrónica digital, podéis programar Arduino, podéis programar esto que es una memoria
igual que lo que tienen los ordenadores, y podréis aprender a programarla. Pero bueno, para lo que es el ascensor, esto nada, esto es aparte, esto es una curiosidad que os doy. Bien, vamos a medir ahora la continuidad, que eso sí que es importante en el ascensor. Bueno, vamos a quitar, a ponerlo igual. El negro en la borra negra. Lo mismo. El negro en la borna negra. Y el rojo en esta borna de aquí. Bien. Hemos puesto las punteras normales y corrientes. Así que quitamos esto de aquí. Ya os he dicho que para medir la tensión continua tiene polaridad, tiene un polo positivo y uno negativo, y siempre la puntera roja en la pinza roja y la puntera negra en la pinza negra. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya os enseñaré cómo se mide en lo que es un circuito, ¿vale? De resistencias, por ejemplo. Mira, si os equivocáis, también otra cosa que no os he dicho, si os equivocáis de polaridad, lo ponemos ahí. Mira, imaginaros que lo ponemos en tensión continua, lo ponemos en 200, ahí, en 200, y nos confundimos. Ponemos la negra en la roja y la roja en la negra. ¿Qué os va a salir? Una raya. Esta raya os va a decir que está al revés. ¿Y cómo veis está al revés? Para medir la tensión. Entonces colocáis la negra en la negra y la roja en la roja y ya está bien. 23,9, 24 vatios. Vale. Bueno, apagamos la fuente de alimentación. Vamos a ver si me acuerdo. Aquí. Muy bien. Bueno, continuidad. Vamos a medir continuidad. Vale. La continuidad la podéis ver en este simbolito. Pues vamos a mover la pinza hacia ese simbolito. Vamos a estar. Está. Mirar lo que pasa si uno los da puntas. ¿Veis que pita? Bueno, eso es que imaginaos que hay un hilo por dentro y cogéis la punta de un hilo, por ejemplo este, y la otra punta del hilo. Esto me quiere decir que el hilo este no está roto. No está roto. ¿Vale? ¿Vale? Imaginadoros, vamos a ponerlo en la placa board, este hilo. Bueno, mira, este le pincho aquí y este le pincho. Vamos a dejar una punta suelta para que lo veáis. Vamos a subirle un pincho y este aquí. Ya sabéis que esto va todo unido, ¿eh?
estas rayas van unidas entre sí, de aquí a aquí no, así que tendríais que hacer como un puente con un cable y aquí lo mismo, ¿vale? Bueno, y es otro hilo. Vamos a medir la continuidad. Bien, esto da igual, que coloquéis aquí en la continuidad, da igual que coloquéis la punta negra que la punta roja, en cualquier sitio. Mirad, lo que ocurriría, vamos a ponerlo ahí, para que lo veáis mejor. Vamos a ver, si está roto este hilo. Uy, pues no está roto. Bien. ¿Qué pasa si estuviese roto un hilo de cobre, un hilo del ascensor? Un contacto o algo. Pues que no pitaría. No pitaría. Repetimos, si estuviese bien el hilo, cojo la punta que he puesto y estaría bien el hilo. Bueno, pues esto va a ser muy, vamos, en la mayoría de los casos, muy importante lo que es en un ascensor para encontrar averías. Tanto el polímetro va a ser muy bueno, porque vais a poder medir tensiones, como la continuidad para saber si hay un cable roto, hay un contacto mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues eso, lo que es la continuidad. Bien, vamos a medir, por ejemplo, la intensidad, la fuerza que tiene. ¿De acuerdo? Bien. Me repito mucho eso de acuerdo, Bueno, pues nada, vamos a medir. Vamos a coger, por ejemplo, la resistencia, la vamos a pinchar en este punto y en este punto. Bueno, no, esperaos. Tenemos que coger más hilos. Más hilos porque de estos de cable. Porque quiero que lo veáis. Ah, una cosa que se me olvidó. Para medir la continuidad, siempre quitad la tensión del cuadro. Siempre vais a tener que quitarla. Así que bajáis los automáticos, igual que lo que tenéis en casa, que tenéis unos automáticos en casa cuando se os va la luz que se bajan solos, o lo podéis bajar vosotros manualmente, ¿vale? De los automáticos ya hablaremos también más adelante, que es otra cosa que te viene en el ascensor, que es para eso, para si se va la luz, saltas automáticos, si hay cortocircuitos. Un cortocircuito ya os explicaré también lo que es. Bueno, ya os digo que esto tiene mucho, lo que es el ascensor tiene bastante, pero los principios básicos para que os mováis son estas cosas, ¿bien? Bueno, vamos a buscar otros hilos, ¿vale? Espérate un momentín. Un momentito, que vamos a buscar otros hilos, que sean rojo y negro. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a ver si este es negro. Muy bien, bueno, este nos vale.
vamos a colocar una resistencia, como hemos hecho antes. Aquí va a estar el positivo de la corriente continua. Ya hemos dicho que es lo mismo ahí que ahí. Y aquí. Mira, lo vamos a hacer más fácil. Vamos a coger el positivo. Lo vamos a enganchar aquí. Bien. Y vamos a coger el negativo. En este. Y le vamos a enganchar aquí. Y aquí el otro negativo. ¿Vale? Bueno. Apagamos el multímetro. Apagamos el multímetro. Y vamos a alimentarlo de corriente continua. Acordaos. ¿Cuántos amperios le metemos en corriente continua? Venga. No, 5 amperios no, es mucho. Vamos a ponerle menos, vamos a ponerle ni un amperio. Una cosa, lo que os va a pegar calambrazo no es la tensión, sino la intensidad, que es la fuerza. ¿Vale? Bueno, pues enganchamos el polo positivo en el positivo y el polo negativo en el negativo. Bueno, esta resistencia nos está consumiendo 0,04 amperios. ¿Vale? A 24 voltios. ¿Cómo medir la intensidad? Aquí sí que tenéis que hacerlo con mucho cuidado porque tenéis tensión. Entonces, ¿qué hacéis para medir la intensidad? Si no queréis correr peligro, siempre poneros guantes. Siempre poneros guantes. Esto, como es continua, tampoco va a dar mucho calambrazo. Bueno, y vamos a ponerlo. La punta negra en el común, como dijimos antes. Y lo vamos a colocar en la ruleta en amperios en continua. ¿Vale? Movemos la ruleta a amperios y continua.
Vamos a ver. Y lo vamos a poner en y vamos a hacer lo que antes. Para medir la intensidad tenemos que, por ejemplo, levantar una punta o desoldar una punta, meterla, por ejemplo, aquí y meterla, por ejemplo, a la resistencia. Que es en serie. Se tiene que medir siempre en serie la intensidad, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos hecho, levantar una punta de la resistencia y ponerla. Aquí me sale en el multímetro 23,7 miliamperios. ¿Vale? Vamos a subirle la intensidad a 5,19. Pero bueno, como esta fuente es estabilizada, ya ella te calcula. Te calcula lo que consume la resistencia, según la resistencia lo que consume la intensidad, ¿vale? Y nada, así se mide la intensidad levantando una patilla y poniendo en la otra patilla en serie, ¿eh? En serie, eso quiere decir serie, que ya lo veremos más adelante también. Bueno, y otra cosa que os tengo que explicar mediante la pizarra, lo que es la tensión alterna. Así que vamos a hacer un receso y os voy a explicar lo que es la tensión alterna. Bueno, vamos a ir quitando cosas de aquí, ya hemos apagado todo. Bueno, la placa board no la llevamos. Vamos a quitar las puntas de la fuente de alimentación en continua, estabilizada. Los tapones de las puntas. Vamos a quitar la fuente de alimentación. Muy bien. Bien. A ver cómo os explico lo de la corriente alterna. Bueno, es muy fácil también. Tampoco os creáis que corriente alterna. Que está mal dicho, ¿ves? Ya me he confundido. Pero normalmente la gente se confunde y lo dice. Es tensión alterna.
tensión alterna, ¿eh? Bueno, mira, lo voy a hacer de esta manera. Aquí que tengo... Vamos a ver cómo lo hacemos, que lo podáis ver perfectamente. Sin que... con la cámara para que lo veáis. Bueno, os lo voy a explicar en la pizarra. A ver si veo el rotulador, que no lo veo. Que ya sabéis que ya os explicaré lo que es la tensión alterna. Vamos a colocar otra vez la pizarrita y os voy a explicar sencillamente lo que es la tensión alterna. Bueno, pues la tensión alterna, imaginaros un enchufe, una toma de corriente no, de voltaje de casa. ¿Vale? Aquí tiene un tornillo. Bueno, y por dentro tiene unos cables. ¿Vale? Os voy a dibujar los cables. Bien. Va a tener dos cables. Uno azul, ¿vale? Este se va a llamar neutro. Y uno negro va a ser o negro, o marrón, o gris. ¿De acuerdo? Y se va a llamar fase. Que es la que va a tener tensión. Esta va a tener tensión. Pero acordaos, va a ser voltios en alterna. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a coger el polímetro. Y vamos a cambiar las puntas de cocodrilo y otra cosa que quiero que sepáis que vamos a hablar. A ver, ¿cuántos polos tiene este? El de la fase y el neutro. El neutro es como si tuviese, imaginemos, es una imaginación, como si no tuviese, este no tiene tensión. No tiene tensión. Y este sí, este sí tensión. Bien.
Bueno, tenemos el polímetro. Vamos a encender un poquito la luz, porque si no, no se ve muy bien. Ahí. Tenemos el polímetro y lo colocaremos en voltios alterna. Yo siempre lo pondría, enganchamos aquí y enganchamos aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que haríamos? Lo pondríamos en voltios alterna, como veis la ondita, y yo lo pondría en 600, a tope, pero a tope, ¿eh? Colocaría las puntas, quitaría las tapas de las puntas, esto con mucho cuidado porque tiene mucha fuerza, mucha intensidad, tiene bastante intensidad que te puede pegar un calambrazo si metes los dedos. Esto sería monofásico. ¿Por qué? Porque tiene una fase. ¿Vale? Por eso es mono, que es una fase. Bueno, pues nosotros meteríamos, esto da igual, aquí ya lo habéis puesto, que lo hemos puesto en voltios, ¿vale? En voltios. Entonces, meteríamos aquí una punta y aquí otra. Y aquí os tendría que dar 220, que es lo que hay en casa. En casa lo que tenemos son 220 VAC, ¿vale? Que es alterna. Y ahora vais a ver, un momentín que quiero que lo veáis sencillamente con un enchufe que tengo por aquí en casa. Bien. Bueno, para saber dónde está la fase, que eso no os lo he dicho, existe como un destornillador, mira, lo voy a dibujar, que en la parte de arriba tiene una chapa, tiene una chapita, por dentro tiene un fusible y una luz. Bien. Esto lo podéis comprar en cualquier bazar, lo podéis tener. Entonces, ¿qué hacéis? Cogéis, metéis la punta en cualquiera de estos dos agujeros y tocáis, hacéis como masa con el dedo, no os da calambrazo, no os preocupéis que no os da calambrazo. Y si no se enciende la luz, que va a ser esta, es el neutro, ¿vale? El cable azul. Y si se enciende la luz, va a ser una fase, ¿vale? Va a ser la fase. Entonces ya sabéis directamente sabéis dónde va a estar la fase, la que tiene tensión. Bueno, voy a hacer un recesillo y os voy a enseñar el enchufe y ver cómo se mide. Y ya os digo que da igual poner el negro en un agujero que en otro, ¿vale? Bien, aquí tenemos el enchufe de casa. Vamos a ponerlo en voltio en 600, en alterna, y vais a ver, qué es lo que me sale. Da igual, ya os digo. ¿Veis? 200
235, 34, bueno, tiene un margen, ¿vale? 235, 234. Mira, voy a cambiar ahora arriba el rojo y abajo el negro. ¿Veis? Da lo mismo. 200, a ver si lo pincho bien. 235, 234. Bueno, pues esto es la tensión alterna, que es lo que tenéis en casa. ¿De acuerdo? Es lo que tiene la luz la luz que tenéis en el salón, lo que tenéis entre las lámparas para que alimente esas bombillas, para que alimente el frigorífico, para que alimente el horno. Esto tiene que tener tierra, ¿vale? El ídolo de tierra, os lo voy a decir ahora, cómo es. O si no, eso lo veremos más adelante, lo que es el hilo de tierra, porque como vamos a ver los cuadros de maniobra del ascensor, entonces nada, lo ponemos en off y ya os he enseñado a manejar el polímetro. Y nada, chicos, pues os quiero ver puestos en ello. Y nada, chicos, pues que os quiero ver puestos en ello, que en este oficio, ya os digo que en el oficio de mantenimiento de ascensores vais a tener bastante trabajo. Y bueno, con estos conocimientos de electrónica, con el aparato de medida del multímetro, además ya os he dicho que vamos a ver algo más de electricidad, por eso este vídeo es más largo, que es 1 hora más o menos, 1 hora y pico. Y lo he hecho bastante largo y yo creo que lo he explicado bastante bien. Y ya conocéis mi cara, algunos me conoceréis por haberme visto por la calle y otros por conocerme en otros lugares de España. Pues nada más, pues nos vemos en el siguiente vídeo y si os ha gustado y si lo he hecho mucho mejor que el anterior, por favor, darme un like y suscribiros, que yo en cuanto vaya preparando temario para enseñároslo, lo iré subiendo. Muchas gracias, chicos, y aquí nada, os espero en mi canal. Venga, gracias, hasta luego, chavales.